Hay ciertas cosas que uno sospecha que jamás terminará de hacer bien del todo, como beber la correcta cantidad de agua, protegerse de manera eficaz del sol, ordenar de una manera lógica tu biblioteca, ordenar en general, forrar libros sin que te queden esas burbujas, o usar un paraguas entre dos al mismo tiempo sin que uno se moje. Y dormir. Dormir pertenece a esta categoría de cosas que puedes llegar a hacer todos los días y todos los días hacerlo mal, o al menos no lo suficientemente bien. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien, siempre habrá un nuevo estudio que te diga que es mejorable. A mí, dormir, la verdad es que siempre se me ha dado bastante bien, pero soy algo díscolo. Digamos que, en lo que a sueño se refiere, soy como un delantero brasileño, talentoso, con un don natural, alguien que podría superar con facilidad a todos sus rivales en apenas una baldosa, pero con cierta tendencia a llevar una vida disoluta y desordenada. Podríamos decir que sigo el ritmo de mi propio tambor y lo toca Carlinhos Brown. Por eso, de vez en cuando atravieso rachas en las que de verdad me cuesta más dormir, aunque luego siempre termina por imponerse mi tremenda superioridad en este campo del dormir. No necesito esforzarme demasiado en ello. Pero siempre me ha gustado quedarme leyendo hasta tarde o viendo una película, como diría Garci, después de que se haya ido el camión de la basura. Me gusta tomarme un café después de cenar o aguantar hasta el final una conversación con amigos. Me gustan los poemas nocturnos de Emilio Carrere y en cambio nunca me ha gustado madrugar, no me gusta nada lo de mañana ya será otro día y siempre odié con todas mis fuerzas eso del cine de las sábanas blancas. Me interesa la gente que duerme poco y mal, no tanto la que me habla de sus sueños. Soy en esto un poco como el viejo camarero de ese cuento de Hemingway. Un lugar limpio y bien iluminado se llama. Un cuento que precisamente transcurre en España y que habré leído 2 millones de veces porque es de mis favoritos. Y el viejo camarero de un café le dice a otro: soy de aquellos a quienes les gusta quedarse esta tarde en el café, con todos aquellos que no desean irse a la cama todavía, con todos los que necesitan luz por la noche. No es solo una cuestión de juventud y confianza, aunque estas cosas son muy hermosas. Todas las noches me resisto a cerrar, porque puede haber alguien que necesite un café en un lugar como este, limpio y agradable, bien iluminado. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Y por todo esto quería charlar con mi invitado de hoy, con David Jiménez Torres. David es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge, ha sido profesor en distintas universidades y es un columnista habitual en el diario El Mundo. Pero, sobre todo, y por encima de todo, David es un mal durmiente, alguien al que le cuesta mucho conciliar el sueño y que se ha pasado no pocas noches en vela. Acaba de publicar el ensayo El mal dormir, en el que se plantea distintas preguntas muy interesantes. ¿Es cierto que hoy dormimos peor que nunca? ¿Somos víctimas de los modernos horarios y de las pantallas de nuestros teléfonos móviles? ¿Qué nos sucede cuando dormimos tan poco? Y sobre todo esto, y sobre mucho más, vamos a hablar en el Hotel Jorge Juan con David Jiménez Torres, mientras nos tomamos, cómo no, un chisporroteante, refrescante y siempre agradable Seagram's tónica. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
La primera pregunta, ¿qué tal has dormido anoche? Bueno, bastante poco, pero últimamente mis maldormires tienen mucho más que ver con el mal dormir de mi hija de 8 meses, que está en una fase deliciosa en la que se desvela pues aproximadamente a las 3:30 y luego pues tardo bastante rato en volverla a dormir. Así que es más exógeno que endógeno. Acabas de publicar El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el descanso. Y tú dices que te reconoces como un mal durmiente casi crónico, ¿no? Sí, yo no tengo recuerdo de mí mismo como una persona que durmiera bien o que durmiera en las horas en las que se suponía que debía dormir, ¿no? Y siempre cierta sensación de que me costaba mucho conciliar el sueño. Esto además, digamos, de pequeño lo notas rápido porque en mi caso pues compartía habitación con mi hermano, ¿no? Entonces la sensación de que él se dormía casi enseguida después de que apagaran la luz, mientras que yo me quedaba mucho tiempo despierto. Lo que pasa es que de niño esto puede ser algo feliz, ¿no? Para mí era casi un momento de cierta alegría porque significaba que podía volver a encender el flexo, ¿no? En cuanto mis padres desaparecieran de vista o se metieran en su dormitorio y seguir leyendo mis Mortadelos y mis Asterix, ¿no? Y es realmente a medida que va avanzando los años, va pasando la vida y vas sobre todo ya acercándote al mundo laboral cuando ya esto empieza a convertirse, en vez de en lo que el niño percibe como un don, más bien en un problema. Además, hay ese componente de cierta culpabilidad cuando estás viendo además a alguien al lado durmiendo con facilidad, ¿no? Como un tronco, y que esa facilidad que tú dices para quedarse dormido y que enseguida lo puedes escuchar o lo sientes, ¿no? Y dices, ¿por qué yo no puedo?, ¿no? Exactamente, como una idea de cierta arbitrariedad cósmica, ¿no? De por qué el universo funciona de tal manera que esta persona sí y yo no, ¿no? ¿Por qué algunos tanto y otros tampoco? Y también cierta sensación de fracaso personal, ¿no? De la idea de es algo que yo estoy haciendo mal. Yo no soy capaz de disciplinar mi pensamiento, no soy capaz de disciplinar mis horarios, no soy capaz de romper el bucle de pensamientos negativos, por ejemplo, la rumiación, ¿no? A la que son muy dados los maldurmientes. Y esta idea tanto de fracaso como de injusticia cósmica creo que son unas experiencias muy comunes de los maldurmientes, ¿no? Dentro de que cada uno es un mundo y de que los expertos han encontrado unos más de 100 trastornos de sueño distintos, algunos muy específicos, ¿no? Pues el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, ¿no? Y otros más difusos, como en mi caso, pues el insomnio de conciliación, la dificultad para conciliar el sueño. Sí que creo que hay un tronco de experiencias comunes a la dificultad o los problemas con el sueño, que es lo que he intentado plasmar en el libro. Además, te mete presión, ¿no? El hecho de ver a la gente durmiendo con facilidad y todo esto, que a ti te entras en ese bucle que tú dices, el de ¿por qué no? ¿Por qué no? Y te entra la culpabilidad de, bueno, mañana estaré machacado, y ya ahí es un juego mental en el que te supera a veces. Ya tú mismo no eres consciente de lo que la que te has metido. Sí, eres muy consciente del paso del tiempo. Y de la idea de que pues cada minuto, cada 5 minutos, cada media hora que pasas sin dormir, pues es la mañana siguiente parece cada vez más catastrófica, ¿no? Y de repente el día posterior, la jornada de trabajo, además eres muy consciente de todo lo que tienes que hacer en esa jornada, ¿no? Pues todo te parece cada vez más difícil, cada vez más imposible, y esto evidentemente pues solo aumenta la angustia, ¿no? Al mismo tiempo, es interesante que esa conciencia de un tiempo lineal y finito, ¿no? Coincide con una experiencia muy líquida del tiempo. Porque precisamente una de las cosas definitorias de la vigilia es que no sabes cuánto tiempo llevas realmente con los ojos cerrados dándole vueltas a la cabeza, ¿no? No sabes si llevas 5 minutos o media hora recordando un episodio del día que ha salido mal y tú desearías que hubiera ido mejor, ¿no? Del día o de 1998, que es lo que te pasa cuando no puedes dormir y te cuesta, que te empiezas a fustigar o te vienen esos pensamientos negativos que dices de la rumiación. Sí, es esta idea de, ¿sabes?, tener 35 años y decir, ostras, en aquel campamento de verano cuando tenía 15 y el grupo de amigos intentamos entrarle a aquellas chicas y dije esa tontería, y todavía te persigue, ¿no? En unas noches 20 años después, ¿no? También estos recuerdos que no sabes muy bien de dónde vienen, ¿no? Porque yo creo que tenemos la idea de que hay un hilo conductor en nuestros pensamientos, en nuestras divagaciones nocturnas de la vigilia,
Cuando muchas veces, al menos la experiencia no es así, ¿no? Más bien los pensamientos aparecen como casi, en el libro digo que es como fuegos artificiales, ¿no? Que todos salen de un mismo sitio, pero siguen trayectorias distintas, estallan y luego se desvanecen, ¿no? Y de repente estás pues acordándote eso de una memoria de la adolescencia, luego estás proyectando lo que va a ocurrir en la reunión de trabajo del día siguiente. Luego te acuerdas de una canción que te gustaba mucho y que llevabas en el coche cuando estabas en la universidad, ¿no? Ese caos también cognitivo, ¿no? De la vigilia es muy... al menos literariamente da mucho juego. Sí. Hay una frase de Ray Lorica que me gusta mucho, la metí en mi libro, que era la de que decía que la memoria es el perro más estúpido. Le tiras un palo y te trae cualquier otra cosa. Entonces, eso está muy bien. Es sí. verdad, porque de repente en esos ejercicios de examen de conciencia en la cama, ¿no? Mirando al techo, el perro de tu memoria puede venirte con cualquier cosa que se ha encontrado en el parque, ¿no? Sí, Entonces, aunque generalmente, digamos, con cierta connotación de angustia, ¿no? Por supuesto. Scott Fitzgerald tiene esta frase de que a las 3 de la mañana acordarte de que te has olvidado de recoger un paquete de la oficina de correos parece tan grave y tan serio como si te hubieran condenado a muerte, ¿no? Es catastrófico, sí. Sí. Y tú, por ejemplo, otro día estaba leyendo sobre los cronotipos, no sé hasta qué punto esto es cierto o no, pero que eso, los que son búhos y los que son personas de mañana, pues dicen que hay una carga genética importante ahí. ¿Y tú en qué lado te reconoces más? ¿Como búho de alguien que le gusta estar por la noche activo? Yo soy así, la verdad. ¿O alguien que... O no tienes diferencia, simplemente te cuesta conciliar el sueño? No, yo desde luego una buena cosa de preparar este libro es que he leído bastante sobre este tema y ahora entiendo mejor que mis problemas de sueño y mi insomnio de conciliación tiene que ver con que encajo muy bien en el cronotipo búho. Sobre todo en uno de sus rasgos principales, que es que mi momento de mayor lucidez y en el que trabajo mejor, pues sería entre las 8 de la tarde y las 3 de la mañana. Es decir, si yo me... Fenomenal que estemos grabando el podcast por la mañana, entonces. Muy bien. Sí. O sea, yo desde luego, si organizara mi vida de acuerdo con mi horario natural, trabajaría en esta franja que te he dicho. A lo mejor empezaría un poco antes y terminaría un poco después, ¿no? Pero es sin duda el momento en el que mejor trabajo. Y en la fase final de un proyecto de escritura o de investigación académica, suelo intentar organizarme la vida de manera que pueda aprovechar ese momento virtuoso del día. En realidad, claro, esto significa que en realidad tu verdadero enemigo son los horarios de trabajo, ¿no? Más que... Porque muchas veces los del cronotipo búho tardamos mucho en dormirnos, pero si se nos deja, dormiríamos hasta tarde, ¿no? O sea, nuestro cuerpo podría dormir todas las horas que necesita dormir. El problema es si te cuesta dormirte antes de las 3 de la mañana y tienes una reunión a las 9 y a lo mejor pues antes tienes que llevar a los críos al colegio, a la guardería o lo que sea, o tienes un trayecto largo hasta el trabajo, pues significa que estás condenado a dormir pocas horas, ¿no? Además, es un poco lo que tú dices de... Que hay gente que dice, tengo insomnio. No tienes insomnio, lo que tienes es el horario cambiado, ¿no? Que a veces pasa de... pues que a las... si te quedas hasta las 3 de la mañana y luego te levantas un poco más tarde, tienes ese ritmo ya cambiado. Y yo soy así, la verdad, no sé, siempre me ha gustado... Siempre he tenido cierta fascinación con la gente que trabaja por la noche, siempre. Me gustaba siempre el periodismo, la gente que trabaja por la noche en los periódicos, la gente que enciende la radio y está ahí. De hecho, escribí un cuento de pequeño que me gustaba, que era, lo pensaba leyendo tu libro, que era la historia de un periodista en Nochebuena, que no tiene que trabajar. Entonces, como no tiene el horario cambiado, pues se dedica a dar un paseo por la noche sin nada que hacer. Entonces, mientras todo el mundo es feliz en sus casas, está vagando por las calles porque no tiene trabajo y no puede dormir. Y siempre he tenido fascinación por ese tipo de mundo. Yo creo que también me ha influido de algún modo a cierta tendencia a una preferencia por el horario más nocturno. Sí, hay una imagen cultural, creo que muy, muy arraigada de la fascinación por el creador nocturno, ¿no? Ya sea pintor o escritor o filósofo, ¿no? Pero la idea romántica del creador que está tan embebido en su, digamos, tan absorbido por la inspiración, ¿no? Que es capaz de desconectar del mundo y quizás la manera más
nítida de visualizar esa desconexión del mundo es la desconexión con los horarios normales, ¿no? Trabajar de noche y dormir de día, ¿no? Que es una manera muy, muy clara de visualizar esto. Y además hay una larguísima nómina, ¿no? de creadores que precisamente han trabajado mucho más de noche. O que directamente estaban muy peleados con el sueño, ¿no? Pues Nabokov, Kafka, quizás son los dos casos más conocidos. Creo que Martin Amis hablaba de Nabokov como el campeón olímpico del insomnio, ¿no? Además, alguien que luchaba contra el sueño porque lo veía como una derrota, ¿no? Mientras que Kafka también, pues por su personalidad, mucho más agobiado, mucho más angustiado por su incapacidad de dormir, y esto lo notamos mucho en su poética también, ¿no? Esta mezcla de sueños lúcidos, ¿no? Que son las obras de Kafka. Pero también las hermanas Bronte, ¿no? Que escriben novelas mucho más estructuradas, mucho más clásicas, pues también las escribían de noche, ¿no? No es necesario que si eres nocturno vas a acabar escribiendo el Finnegan's Wake, ¿no? O sea, también puedes escribir un tipo de literatura, un tipo de prosa o incluso un tipo de poesía mucho más ordenado y casi cartesiano. Yo de todas formas en el libro intento señalar que está muy bien esta imagen cultural y da mucho juego, es muy sugerente, pero yo creo que la realidad biológica y social es muy distinta, ¿no? Yo creo que el mal dormir es algo que sencillamente sucede por una arbitrariedad fisiológica de tu propio cuerpo, ¿no? Y que además está distribuida de una manera pues muy delimitada, ¿no? en la sociedad. Entonces, prestamos más atención a los creadores maldurmientes porque es más llamativo, ¿no? Nadie está escribiendo artículos sobre todos los escritores que dormían bien o que trabajaban por la mañana, ¿no? Pero si lo quisiéramos escribir, los encontraríamos a patadas también, ¿no? Los horarios extremos, en general, siempre son interesantes, ¿no? También otro día estaba leyendo un artículo sobre Murakami, que por lo visto se despierta a las 4 de la mañana, trabaja en su despacho con jazz y luego se hace sus 28 kilómetros corriendo y cuando ya casi ha hecho todo eso, yo aún no me he despertado. Entonces te entra ese cargo también de conciencia, esa sensación de cómo hay gente que puede vivir vidas tan distintas. Sí. Andrés Trapiello en el libro del rastro, ¿no? También su rutina del rastro empieza muy temprano, no sé exactamente. Recuerdo que en el libro lo mencionaba, ¿no? A qué hora se levantaba, pero no sé si era a las 5:30 o las 6 y se subía al coche y estaba en el rastro, y creo que cuando la mayoría de nosotros ya nos estamos despertando un domingo, Trapiello ya ha hecho, digamos, su paseo por el rastro. Ya ha quitado todo lo bueno del rastro a los demás. Y nos ha dejado los Playmobiles rotos, ¿no? Exacto, nos ha dejado ya la antiguaya. Que es curioso lo de... Pero que al final no deja de ser un poco parecido, ¿no? El atractivo de hacer cosas cuando los demás están durmiendo, ¿no? Y hacer esa doble vida, ¿no? Esa otra vida que ganar tiempo a los demás, ¿no? Por un lado, acostándote tarde o levantándote muy temprano y ser el que pone las calles, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, es verdad que cuando estoy trabajando, digamos, en mi horario natural, siento una enorme paz y sientes una enorme tranquilidad. Además, hoy en día pues significa que no te están entrando WhatsApps, no te están entrando emails, no tienes ninguna razón para centrarte en otra cosa que no sea el documento de Word que tienes abierto. Pero también hay una cierta idea de alcanzar lo que habría sido mi productividad normal, ¿no? La idea de soy muy consciente, digamos, cuando termino de cenar, de que no he sido todo lo productivo durante el día que debería haber sido, pues porque he pasado la mayor parte de la mañana cansado y con la cabeza espesa, ¿no? Y este es como ese momento después de la cena, de decir, bueno, ahora puedo por fin cumplir como lo que debería haber hecho en el día de hoy, ¿no? Hay un trabajo, una idea de culpabilidad también asociada a ese momento de ponerse a trabajar. Sí, que es un poco lo del el mal estudiante el último día estudiando hasta las tantas de la mañana porque de repente le ha entrado el agobio. A mí también me ocurre eso que tú dices, que es un... Yo muchas veces lo digo, que también con mi comportamiento con el sueño es tremendamente infantil, que me hace gracia, porque por ejemplo yo me voy a la cama y cuando voy a la cama me voy con 70 cosas, como un niño se va a la bañera. También me llevo mis 3 libros, que no voy a leer los 3, pero luego decidiré en la cama a qué libro le doy mi atención. Me llevo el iPad, me llevo el móvil con el cargador, me llevo cualquier tipo de cosa de distracción porque me resisto a irme a
a la cama. Tengo ese comportamiento muy... Yo creo que algo ahí psicológico, ¿no? También de resistencia de toda la vida de mis padres, que mis padres son dos personas todo lo contrario a mí en eso. Yo siempre digo que a mi padre nunca le he visto sin afeitar, lo cual es fascinante. O sea, siempre se ha despertado antes que yo, cualquier día del año, en cualquier momento, cualquier época. Es muy generacional eso también. Sí, total, Hay una total. generación, bueno, supongo que 2 generaciones de hombres perfectamente afeitados y que no sabías muy bien, muy ¿En qué bien momento? cómo, Si ¿no? se acuestan y se acuestan y se afeitan antes de irse a dormir, pero... Pero es interesante esto que comentas, la idea de por qué asociamos algún tipo de comportamientos relacionados con el sueño con etapas vitales, ¿no? A mí también me acosa mucho esta idea de mi relación con el sueño es infantil o no es lo suficientemente madura, ¿no? Porque creo que tenemos dentro de nuestro ideal de lo que es ser adulto, ¿no? Ser un hombre, ya tener la vida bien organizada, está pues disciplinar nuestros horarios, ¿no? Acostarnos relativamente temprano y poder levantarnos temprano, ¿no? Y cuando no eres capaz de hacer eso, sientes, o al menos creo que muchos sentimos, que es un rasgo de inmadurez, que todavía no has logrado conquistar este aspecto de lo que significa ser adulto. Y creo que esto también encaja pues, en lo que en el libro comento del síndrome del impostor, ¿no? Que muchos sentimos en el trabajo, ¿no? El trabajo, que por definición es el espacio del adulto, ¿no? El momento en el que te integras en los ritmos pues, de creación de riqueza también, cuando te empiezan a llegar tus primeros sueldos y tal. La idea de que estás rodeado de adultos que parece que han dormido perfectamente y tú eres el único o sientes que eres el único que está medio dormido, que esperas que nadie te pida algo porque no vas a poder hacerlo o responderlo bien, ¿no? Claro, es que está relacionado con lo que tú decías, de la sensación que tienes un poco de aprovechar el día hasta el final y recuperar lo que no ha sido productivo. Y ves a los demás como que se van a la cama con todos los deberes hechos y la sensación del buen estudiante, ¿no? La sensación de yo no estudio el día anterior, solo di un repaso porque ya he hecho todo el trabajo previo, ¿no? Entonces hay gente que en mi cabeza, ¿no? Siempre pienso, ojo, la gente que se va a la cama a las 10 de la noche o 9 de la noche, digo, que envidia esa sensación de irse con el deber bien hecho sin querer ganar horas extras al día hasta el final. Y sí, es esa especie de... Y luego hay un tema del que tú hablas que me parece interesantísimo y que da para mucho, que es lo que tú llamas la industria del mal dormir, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Sí, puedo tocar una cuestión que acabas de señalar y luego llegamos a lo de la industria del mal dormir, ¿no? Yo argumento en el libro que el mal dormir ha existido siempre, ¿no? Y soy un poco reacio a esta tesis de que hoy en día dormimos peor que nunca, etcétera, etcétera. Lo que sí que creo que es muy específico de las ansiedades de nuestro tiempo es la ansiedad del tiempo desperdiciado, ¿no? Que encaja con esto que comentábamos de la idea de que tienes que recuperar la productividad, ¿no? Porque uno de los grandes problemas del maldurmiente es que sientes que desaprovechas el tiempo, porque el tiempo de la vigilia es el tiempo más improductivo posible, porque no estás trabajando, tampoco estás disfrutando, no estás leyendo, no estás viendo una peli, no estás, subiendo nada a las redes sociales, pero tampoco estás descansando para poder ser más productivo al día siguiente, ¿no? Y tu cansancio del día siguiente también es muy improductivo porque te impide, digamos, trabajar todo lo rápido que te gustaría, estar todo lo lúcido que querrías y tal. Y esa idea del tiempo desperdiciado yo creo que se va acumulando en tu cabeza y es lo que hace que cuando sientas que realmente podrías aprovechar el tiempo, pues vayas a por ello, ¿no? A por esas 2 horas entre la cena y el momento de dormir, ¿no? En el que crees que puedes intentar compensar ese déficit que tienes de horas productivas, ¿no? En cuanto a la industria del mal dormir, a mí me fascina y además creo que es algo que debería interesarnos porque está yendo a más, ¿no? La idea de otra cosa específica de nuestro tiempo es hasta qué punto el mercado está respondiendo a la necesidad de los maldurmientes, ya sea real o percibida, porque también sabemos que el mercado no responde necesariamente solo a necesidades objetivas, sino que muchas veces genera su propia demanda, ¿no? Y cómo esto se va diversificando cada vez más, ¿no? La industria del mal dormir, lo más evidente son las pastillas, ¿no? Los distintos tipos de somníferos que hay en el mercado, pero también las aplicaciones, ¿no? que podemos tener en el móvil o en el iWatch o donde sea que monitoricen nuestro descanso, nos digan cuánto hemos dormido, cómo de bien hemos dormido, la profundidad de nuestro sueño. Y luego, cada vez más,
retiros especializados, hoteles que se especializan en retiros, en curas de sueño. A mí me invitaron a uno y no fui. ¿Sí? Me invitaron a uno en la Puerta de Alcalá y no fui, me quedé dormido. No, no, pero con lo cual no lo necesitabas, claro, evidentemente. Pero me mandaron y lo busqué además para charlar contigo porque me acordé y te hacían una especie de agenda durante el día, ¿no? Te hacían unos estudios de tu ciclo de sueño y te preparaban luego un menú y dormías y te monitorizaban y todo esto. Sí. A mí eso, o sea, de manera puramente personal, me parece apocalíptico. O sea, pocas cosas, si ya me provoca ansiedad mi dificultad para dormir en casa, no quiero ni imaginar ir a un sitio en el que lo único que tengo que hacer es intentar dormir bien. O sea, la presión se quintuplica, ¿no? Pero bueno, entiendo que la gente que lo organiza sabrá mucho y que seguro que tienen beneficios, ¿no? Pero sí que es interesante esta idea de digamos, cómo estamos intentando resolver nuestros problemas de sueño y también la propia relación ambigua del mal durmiente con esa industria del mal dormir, ¿no? Para mí lo más cercano es la relación muy ambigua con las pastillas, con los somníferos, ¿no? En mi caso con las pastillas de melatonina, que es casi de lo más light que puedes tomar para los problemas de sueño, ¿no? Como quiero y al mismo tiempo no quiero tomar la pastilla porque siento que la necesito para poder disciplinar un poco los horarios, pero al mismo tiempo soy muy reacio a la idea de una sustancia ajena en mi cuerpo, a crear una dependencia. También durante muchos años, digamos, he sido consciente de que muchas mañanas estoy especialmente espeso, no tanto por la falta de sueño, sino por los efectos de la melatonina, ¿no? Entonces, esta relación casi esquizofrénica que establecemos con los somníferos, muchos mal durmientes, creo que también forma parte de la experiencia del mal dormir, ¿no? Todo lo que es el momento en el que el mal durmiente, como Don Quijote, sale de su situación inicial e inicia una búsqueda de algún tipo de ayuda. Y muchas veces pues vuelve a casa con las manos vacías. Lo que comentas de el miedo que te dan las pastillas, ¿no? Tu relación, que lo comentas con mucha gracia en el libro, que te tomas un mordisquito de una cosa como natural, ¿no? Te dosificas con el mínimo y que es casi un efecto placebo, ¿no? Casi o directamente, al menos según mi mujer, yo llevo tomando melatonina desde 2010, o sea, ya 12 años. Según mi mujer, llevo 12 años abonado al efecto placebo y haciéndome trampas en el solitario en esto. Y es verdad que precisamente por estos miedos que comento, lo que hago es dar mordisquitos a las... Lo bueno es que los botes luego me pueden durar años, ¿no? Aunque luego he hablado a raíz del libro, una de las buenas cosas es que mucha gente está compartiendo sus experiencias y he descubierto, para gran alivio mío, que no soy el único, que hay mucha gente que hace precisamente esto, lo de los mordisquitos de ratón a los soñadores o lo que sea, o las dormidinas o lo que sea que toman. Es que, bueno, además, la crisis enorme que hay en Estados Unidos, por ejemplo, con los opiáceos y todo esto, y la facilidad a veces con la que te dan ciertos medicamentos relacionados con conciliar el sueño, a mí me parece peligrosísimo. Y sí que también siempre he sido muy reacio a tomar nada porque no puedas dormir, porque para empezar hay mucho que yo me quiero convencer de que es un juego mental y que tengo que ser capaz de llegar a ese estado en el que yo mismo me duerma, ¿no? Pero es verdad que es peligroso, ¿no? A mí, alguna vez he escrito sobre que me hace gracia la gente amigos, que se van de viaje a Estados Unidos o yo que sé, a Perú, a Colombia, y se toman un pastillazo en el avión porque dicen que no pueden estar en el avión sin estar casi inconscientes. Y me parece peligroso, porque eso luego, poco a poco, una noche que no puedes dormir, tomas eso y luego es una dependencia para mí peligrosa. Y lo que tú dices, los efectos secundarios que arrastra después de por la mañana, ¿no? Sí, igual que, digamos, al mal durmiente le fascina el bien durmiente, ¿no? Creo que al mal durmiente que tiene miedo a las pastillas le fascinan los mal durmientes que se las toman con una enorme tranquilidad y una enorme alegría, ¿no? Y que también parece pues que no les destroza la vida, ¿no? Al menos yo no he conocido a nadie, digamos, destruido por una adicción a los somníferos, así que igual también es más, digamos, un miedo irracional nuestro, ¿no? A lo mejor nosotros estamos
estamos equivocados. Pero es verdad lo que señalas, la crisis de opiáceos en Estados Unidos es así. Y también es verdad que yo no soy experto en medicina del sueño, evidentemente, pero sí que consulté con una persona en concreto que sí que lo es en la preparación del libro. Y ella me comentó que precisamente, para empezar, la medicina del sueño es un campo bastante reciente, o sea, es que se ha estado armando en las últimas décadas y que en el cual, según me dijo ella, literalmente se han hecho verdaderas burradas. Y una de las burradas que ella señalaba era prescribir somníferos muy fuertes, sobre todo de inicio, ¿no? Y dice que ahora lo que generalmente se recomienda es, sobre todo, cambios de hábitos, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, encontrar maneras de romper tu bucle negativo de pensamiento, acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, evidentemente desterrar la cafeína de tu organismo en la medida que puedas, y que esto en realidad es mucho más eficaz que los somníferos que se han recetado históricamente, ¿no? Esto luego tiene un problema, que es que si no eres capaz de cumplir con estos hábitos, esto redunda en la sensación de frustración y de fracaso personal que comentaba al comienzo, ¿no? La idea de no solo fracaso a la hora de dormirme cuando debería, sino que además fracaso a la hora de seguir las recomendaciones del médico, ¿no? Ya. Y luego lo que comentabas antes de lo de la industria del mal dormir, que parece que da juego, y me ha interesado lo que tú has dicho de que no crees que ahora haya una epidemia del mal dormir por toda la forma que vivimos, ¿no? Que tú eres un poco reacio a eso. Y luego también, algo que es lo que hablabas, me acordaba también que lo clava Jorge Freire, ¿no? Que también le mencionas en el libro, como sobre el hombre en constante estado de agitación, ¿no? Sí, el homo agitatus. El homo agitatus, que es un poco... tiene razón cuando habla de lo que decías tú, la sensación constante de estar perdiéndonos algo, ¿no? Sí. Que a veces eso, no sé si ahora dormimos peor, probablemente no, estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que ahora te vas a la cama y no paras de tener impactos o estímulos constantes, y que eso hace que a veces nos dificulte más dormir, o que tengamos más excusas para no dormir, o que necesitemos, pues eso, lo que cuando la gente está con la pantalla hasta el final, hasta que se duerme hasta el último momento, o con el iPad viendo Netflix en bucle, o por ejemplo yo mismo que me escucho podcast, me duermo todos los días con un podcast, que luego acabo soñando con las cosas de las que hablan en el podcast, lo cual es tan terrorífico como aleatorio, pero me despierto con dolor de oído por los AirPods, de estar con la entrada de la almohada. Pero sí, es interesante. O sea, yo parto, digamos, de un principio de incertidumbre histórica, ¿no? O historiográfica, que es que no podemos saber y no podremos saber hasta que no inventemos una máquina del tiempo cómo dormían nuestros antepasados. Si ya es difícil saber cómo de bien o de mal dormimos ahora, porque buena parte de las encuestas que citan, digamos, los expertos, casi todas se basan en información que aporta el propio paciente, y digamos, está estudiado que no todos tenemos una percepción correcta de nuestros problemas de sueño. Mucha gente, por ejemplo, piensa que duerme menos horas de las que realmente ha dormido. También por esta percepción líquida del tiempo, ¿no? Piensas que a lo mejor has estado una hora sin dormirte y en realidad fueron 15 minutos, ¿no? Entonces, partiendo de la idea de que es muy difícil saber cómo dormimos ahora y realmente la evidencia que nos permitiría generalizar se desvanece cuando nos remontamos más allá de 4 o 5 generaciones, entonces a mí me cuesta mucho caer en una tesis fuerte de ahora dormimos peor que nunca o dormimos mejor que nunca. Dicho lo cual, esto no está peleado con la idea de que esta especie de maldormir eterno que ha acompañado a la humanidad, ¿no? en su historia, haya adoptado distintos rasgos dependiendo de la época, ¿no? A lo mejor, pues los maldurmientes medievales se iban a la cama pensando si la peste bubónica venía muy mal este año, ¿no? Y pues pocas ansiedades como esa, ¿no? Mientras que ahora nos vamos a la cama con ansiedades distintas, ¿no? ¿Conseguiré aumentar mi número de seguidores en Instagram? O siendo más serios, pues yo que sé, gente joven a lo mejor que esté costando mucho encontrar un trabajo fijo, encontrar una estabilidad laboral, pues preocupaciones, ¿no? De cuándo conseguiré estabilizarme profesionalmente, ¿no? Entonces,
que a mí me interesan mucho los rasgos del mal dormir de nuestra época, ¿no? Que al fin y al cabo es la época en la que vivo. El hecho de que, como comentas, los chutes de dopamina constantes, ¿no? Que nos vienen pues, del uso de los móviles, de las redes sociales, sea algo que puede inmiscuirse en nuestra capacidad de descanso. También los expertos en el sueño dirían que en realidad el mayor daño lo han hecho las bombillas, ¿no? La iluminación artificial. Eso lo estaba pensando mientras... Pero claro, luego se compensa, ¿no? Con las persianas o con cierta sofisticación de la cama o de... Efectivamente, digamos, lo comido por lo servido, ¿no? Claro. Es verdad que ahora nuestro mecanismo natural para iniciar el sueño depende mucho de la luz que perciben nuestros ojos. Entonces, antes la luz intensa dejaban de percibirla nuestros ojos en cuanto se ponía el sol, ¿no? Y las luces de las velas de sebo es una iluminación muy, muy tenue, muy débil, ¿no? Ahora tenemos unas bombillas muy potentes, tanto en nuestras mesillas de noche y luego también la luz de los móviles, ¿no? Y de los ordenadores. A cambio, nuestras camas de hoy en día son gloriosas en comparación con cualquier otro momento de la historia, ¿no? En el libro recojo un pasaje del Lazarillo de Tormes en el que el propio Lázaro, que está acostumbrado a una vida muy, muy difícil, habla de lo mucho que le cuesta conciliar el sueño en el jergón incómodo que le pone su tercer amo, ¿no? El escudero. Y además del jergón incómodo, es que encima está muerto de hambre porque no ha comido nada ese día, ¿no? Nosotros no tenemos esa experiencia de si sientes hambre por la noche, pues ahí tienes la nevera, ¿no? Y siempre puedes hacer una excursión nocturna. El snack a medianoche. Sí, clásico. Y los dolores, piénsalo. O sea, épocas en las que la gente no tenía recurso al ibuprofeno o no tenía recurso a un dentista. Los dolores de dientes o cualquier dolor corporal, o si eras campesino y te habías hecho algo en el hombro o en la pierna durante la jornada de trabajo, ¿no? Pues ese dolor te lo llevabas a la cama y tenías que sufrirlo en la cama, ¿no? Entonces yo creo que está bien que nos centremos en las cosas de hoy en día que nos pueden impedir descansar, y si esto ayuda a que la gente encuentre mejores maneras de descansar, pues estupendo. Pero no caigamos en esta cosa tan típica del análisis cultural o sociológico de nuestro tiempo, que es descubrir el Mediterráneo, de pensar que nuestra época es la primera que descubre la ansiedad o las angustias, claro, o los problemas para encontrar la felicidad, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el libro se lo he mandado a varios amigos, la foto, le hemos hecho un pequeño estudio sociológico entre gente, y lo que me ha parecido curioso, fíjate, porque es verdad que es un libro que enseguida la gente te quiere contar, cuando el mal dormir la gente te quiere contar su experiencia o habla o le parece un tema muy interesante. Entonces he hablado con varias personas y fíjate, hay un patrón que me han contado que es, o sea, que he visto que es recurrente entre gente que conozco, que era lo de gente que no está muy satisfecha en su trabajo, no está muy contenta, una situación incómoda por lo que sea, porque lleva tiempo ahí o porque hay un techo y no puede ascender, lo que sea, o no le gusta nada. Y entonces lo que tienen es que llegan a casa un poco tarde y un poco asqueados de la vida, comen algún tipo de guarrada para premiarse, ven algo hasta tarde para sentir que han hecho algo provechoso en su día o algo que les haya gustado. También te digo, a mí me cuesta con la gente que tiene malos hábitos, ¿no? Nocturnos, incluso yo me identifico un poco con esta cosa a veces un poco autodestructiva de sabiendo que tienes que cenar ligero, cenar una pizzaca o algo que sabes que te va a sentar mal. Pero yo también me pregunto si esto no es algo que desarrollamos personas que nos cuesta dormirnos de inmediato, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge Bustos, ¿no? Hablando con él de este tema, comentaba que él es que su cuerpo le obliga a dormirse a las 10 de la noche o a las 10:30. O sea, le resulta imposible, incluso si tuviera alguna cosa autodestructiva, su cuerpo no se queda despierto, ¿no? Incluso para él él comentaba que resultaba frustrante porque no podía ver pelis o veía los episodios de series que le gustaba ver, veía a lo mejor 10 o 15 minutos por la noche y luego es que tenía que irse a dormir, ¿no? Si las personas que comentas tuvieran eso, si su cuerpo quisiera dormir a esas horas, dormirían, ¿no? Claro, que tú dices que eso hace que se tengan que ir a ese examen de
de la cama y que lo postergan porque saben que van a dormir mal o que les va a costar, entonces lo van... Exactamente. O sea, yo soy consciente de que yo tengo miedo al momento de irme a la cama. Claro. Porque como sé que probablemente sea muy frustrante, al menos la primera media hora, Claro. o ya ni te digo si es una vigilia jodida, pues de que puede llegar a 2 horas o hasta 3, intento posponerlo lo más posible, Claro, ¿no? sí, sí. E intento llenar ese tiempo. Entonces aquí, ¿sabes? Me cuesta saber qué es causa y qué es consecuencia. El huevo ¿no? y la gallina, ¿no? Justo. Mientras hablabas me he acordado ahora de 2 apuntes que tiene el humorista Jerry Seinfeld, que es una debilidad mía personal, sobre el tema de dormir, que decía, me he acordado lo que tú decías, de que cómo es de nuestro cuerpo a veces, a nuestra mente, cuando distinguimos entre... No distinguimos entre las personas. O sea, por ejemplo, tú hablas de sabiendo que mañana voy a estar fastidiado, hago esto, ¿no? Entonces distinguimos en tu caso, el David nocturno y el David de la mañana, ¿no? Entonces el David de la mañana maldice al David nocturno y el David nocturno se despreocupa totalmente por David mañana, que le parece como un pesado, que quiere trabajar, que quiere ser responsable, y el David nocturno está como diciendo, vamos a darnos un poco de pizza y un poco de... aprovechar un poco estas últimas horas del día. Sí, es el Dr. Jekyll y Mr. Exacto, Hyde, ¿no? O sea, el exacto, Mr. Hyde diurno está intentando arreglar el estropicio de... Total. Perdón, el Dr. Jekyll diurno está intentando arreglar el estropicio de Mr. Hyde por la noche, ¿no? Sí, sí. Por eso también en el libro insisto mucho en esta idea de que en realidad el enemigo de quien duerme mal no es tanto la noche como el día, ¿no? O sea, es verdad que la noche lo identificas como la fuente de tus problemas, pero lo jodido es intentar... pasar una jornada de trabajo o un día normal intentando arreglar el estropicio de una noche catastrófica, ¿no? Y lo describes muy bien, hablas de esas mañanas en las que has dormido muy mal y empiezas a notar que todo lo que haces es frágil. Y me gusta el uso de la palabra frágil ahí, como no es que lo hagas mejor o peor, sino simplemente es débil lo que haces. Hasta la forma de ponerte el café, hasta la forma de redactar un mail. Desde luego, sí, frágil y precario también, Sí. ¿no? Como que de repente la cosa más fácil, la cosa más nimia, hay una parte de tu cerebro que siente que podrías estar haciéndola mal, ¿no? Y las consecuencias serían terribles, ¿no? También la propia relación con el lenguaje se traba mucho. Al menos en mi caso, me cuesta horrores escribir los primeros emails de la mañana porque estoy constantemente, o sea, incluso si son muy rutinarios, planteándome, pero esto se dice así, esto está bien escrito, esta frase es muy larga, esta frase es muy corta, y luego, si lo volviera a mirar por la tarde, diría, pero qué tontería, pero si solo le estoy diciendo buenos días, ¿no? Y sin embargo, es una inseguridad profunda, ¿no? O sea, es en parte el propio cansancio de tu cerebro, pero también es la conciencia de tu cerebro de que está cansado, ¿no? Y cómo esto genera como esta especie de manto de incertidumbre sobre todo lo que vas a hacer. Y luego, lo otro que decía Seinfeld también me hacía gracia es que decía, cuando tú ves la cama deshecha donde has dormido, dice... ahí no ha podido descansar nadie. Dice, porque está todo tan revuelto y parece que ha sido una guerra o que ha habido ahí un combate. Y es verdad. Entonces, él habla a raíz de esto, de lo de la meditación, que él hace meditación. Y te quería preguntar si tú haces eso, porque para mucha gente que le cuesta dormir, sí que he leído que les viene muy bien eso, que es como recargar el teléfono. Hablan, ¿no? De una meditación de 10 o 20 minutos, 1 o 2 veces al día, y que sienten que compensan ese mal dormir, ese déficit de horas de sueño con esos ratos. Sí, a ver, yo he intentado meditación, bueno, fui a un par de talleres de mindfulness hace ya tiempo y bueno, intenté las técnicas y no me funcionaron muy bien, pues por la razón por la que me dijo la instructora que no iba a funcionar las primeras veces, ¿no? Que es muy difícil disciplinar tus pensamientos, sobre todo en la hiperactividad mental de la vigilia. Encima, si eres búho, ni te cuento, ¿no? Porque es tu momento de mayor lucidez. Y claro, ella lo que decía es, aunque sea frustrante y a mitad del ejercicio de repente te des cuenta de que tu mente se ha desbocado y ha acabado en un lugar completamente distinto, tienes que seguir intentándolo, ¿no? Yo estoy seguro de que si hubiera seguido intentándolo, pues habría conseguido que hubiera cierto efecto positivo. Pero bueno, no tengo esa disciplina, no tengo esa capacidad de persistencia, al menos no en este aspecto de mi vida.
Y hace tiempo que decidí dejar de martirizarme o de torturarme con este tipo de fracasos, ¿no? De decir, mira, sencillamente no voy a ser de esos que consiguen arreglar este problema a través de estas técnicas. Dicho lo cual, vamos, seguro que si alguien nos está escuchando que tiene problemas de sueño y está preguntándose si debería intentarlo, le animaría a intentarlo, evidentemente, porque aquí cada cual es un mundo, ¿no? A ti te cuesta hasta la siesta, has dicho, también, ¿no? En el libro. Sí, la siesta para mí es, recojo la expresión de un amigo, ¿no? De una felicidad negada. Es la idea de... La siesta es lo mejor que le podría pasar a un mal durmiente, ¿no? Porque es exactamente lo que quieres, que es un momento de resetear el día. Pero es peligroso, ¿eh? Porque es verdad que si tú dependes mucho de la siesta y la siesta se te complica, se te alarga un poco más, ya entras en ese patrón también del sueño cambiado, o sea, del horario que te cuesta dormirte hasta las 3 de la mañana, ¿no? Porque has dormido media hora al mediodía que te ha crujido. Sí. O si te despiertas mucho más cansado, ¿no? Porque tu cuerpo ya había entrado en un sueño profundo. Sí, lo que me ocurre es sencillamente que igual que me cuesta conciliar el sueño por la noche, me cuesta mucho conciliarlo durante el día, ¿no? Y generalmente es una experiencia muy frustrante, ¿no? Organizas el día de manera que tengas 1 hora o 40 minutos o lo que sea para echarte una siesta a media tarde y durante la mañana la ves como esta especie de oasis en mitad del desierto, ¿no? Solo tengo que llegar hasta ahí y cuando por fin llegas ahí, pues te acuestas y pasan 5 minutos, pasan 10, pasan 30 y cuando por fin empezabas a quedarte dormido suena el despertador, ¿no? Y resulta que el oasis era solo un espejismo, ¿no? Y ahora tienes que seguir andando por el desierto. A mí lo que me ocurre además también con el tema de dormir es que es a veces complicado acertar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una época en la que hacía deporte a última hora y me llegaba a casa cansado, entonces dormía y además con la sensación del deber hecho, ¿no? Pero luego, por ejemplo, nadaba, entonces cuando nadaba me llegaba a la cama con súper espídico, ¿no? Como que se te activaba todo tu cuerpo muchísimo, ¿no? O por ejemplo, cuando grabo un podcast por la noche a última hora, está la adrenalina después, o cuando escribo, que tardo tiempo en estar en la cama en estado de descanso, ¿no? Como estoy todavía revolucionado. A veces pasa eso, ¿no? A veces la sensación de estoy muy cansado y he hecho todo y lo he dado todo durante el día, es reconfortante irte a la cama así. Pero cuando te pasas de ese cansancio estás como tieso en la cama, ¿no? Estás como todavía en estado de tensión y nervioso, entonces te cuesta bastante. Sí, pero si te das cuenta, todo lo que estamos señalando es no tanto problemas para dormir como para dormir cuando deberíamos dormir, ¿no? Y aquí es donde también... A ver, mi libro no es, digamos, reivindicativo ni tiene, digamos, un punto como los chartists, ¿no? Británicos, los puntos, digamos, de las reivindicaciones, ¿no? Pero si hay una cosa que creo que estaría bien que se hiciera, digamos, a nivel social, sería una mayor flexibilidad en cuanto a los horarios, ¿no? de trabajo, porque como señalas, ¿no? Muchas veces el problema es pues no me puedo dormir ahora y no puedo elegir la hora en la que me despierto, ¿no? Con lo cual, pues ahí significa que voy a pasar el día cansado. Pero sabemos que cuando la gente está cansada rinde mucho peor. Esto, vamos, la evidencia científica es abrumadora en este sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué nos estamos haciendo esto como sociedad y como trabajadores, ¿no? Esto de obligarnos a trabajar o a seguir horarios que muchas veces pues significa que vamos a ser menos productivos de lo que podríamos ser, ¿no? Y si tuviéramos, digamos, una mayor flexibilidad en la hora en la que empiezan muchos trabajos y todo lo demás, pues quizás todas estas angustias que comentas también pues podrían minimizarse. Yo sí noto que a raíz de estos 2 años de la pandemia y demás, noto que sí que puede haber un cambio importante a la hora de cómo percibimos el trabajo, ¿no? Porque bueno, ha habido en Estados Unidos, ¿no? Esta gran, como se ha dicho, ¿no? La gran resignation, ¿no? Como todo el mundo, mucha gente ha dejado su trabajo, ha dimitido y de repente los cambios de trabajar más desde casa. La gente ya no quiere coger a lo mejor tanto el transporte público o comerse un atasco para trabajar. Incluso conceptos que teníamos totalmente asentados, como el fin de semana, el concepto fin de semana, ¿por qué descansar sábado y domingo? Que estaba muy asociado a cosas de, pues eso, costumbres religiosas y demás. La gente ya está muchas veces cuestionándose todo eso, ¿no? Y lo que tú dices a lo mejor sí también es una forma de... Los horarios pueden cambiar, ¿no? El horario de oficina tradicional de 9 a 5 a lo mejor ya
se ve más que nunca cuestionado ahora. Sí. A mí esto que comentas me interesa mucho. También creo que no deberíamos perder de vista que hay un componente aquí, creo, de clase y de, digamos, qué tipo de trabajos se pueden permitir más ser flexibles que otros, ¿no? O sea, gente que trabaja en startups te podrá decir, o toda la cultura de Silicon Valley y tal, te podrá decir, nosotros tenemos horarios súper flexibles. Aquí entramos y nos vamos cuando queremos, ¿no? El repartidor de Amazon o la persona que trabaja en el Carrefour, ¿sabes? Estos no pueden elegir la hora en la que entran y muchas veces tienen horarios de entrada muy, muy tempranos, ¿no? O limpiadoras, ¿no? En hoteles o en casas privadas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que estemos yendo hacia esta Great Resignation y en general pues lo que señala, ¿no? De gente que desea que el mundo del trabajo funcione mejor ajustándose a sus necesidades personales, pero sí que creo que esto sería algo que tendría que plantearse a nivel generalizado, ¿no? Y no solo a ocupaciones que generalmente necesitan una formación, un nivel formativo mayor y por lo tanto generalmente son ocupaciones de gente de clase media o de clase media alta, ¿no? O sea, la idea de... También que es algo que nos plantea algo nosotros como consumidores, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a que el Carrefour abriera a las 11 en vez de a las 9? ¿O estaríamos dispuestos a que la cafetería a la que vamos de camino al trabajo, pues que no estuviera ya abierta y no estuvieran ya los camareros trabajando desde primera hora de la mañana? Es decir, también en esto, en una sociedad con un sector servicios tan fuerte como el nuestro, pues significaría que también afectaría al consumidor, ¿no? Y también tendríamos que plantearnos esto, ¿no? No, por supuesto. Yo en el libro recojo la anécdota que es verídica, ¿no? Arianna Huffington hubo un momento en el que entró en el consejo directivo de Uber, ¿no? Y cuando entró regaló a todos los empleados, a los empleados de la compañía, un ejemplar de su libro, La revolución del sueño, me parece que se titula, ¿no? Y es toda esta reivindicación de que tendríamos que darle más importancia al sueño, tenemos que descansar mejor y tal. Y claro, tú piensas en la enorme ironía del pobre conductor de Uber que está a las 3 de la mañana esperando a que le llamen para su próxima carrera, ¿no? Para ir al aeropuerto. Para ir al aeropuerto o para con recoger el libro del sueño en la guantera. Exactamente, ¿no? Diciendo, oye, pues esto es muy interesante, estaría muy bien si ojalá algún día lo pueda poner en práctica, ¿no? Entonces, claro, está la cuestión, bueno, quizás si Arianna Huffington quiere que nos tomemos más en serio el sueño, pues igual tenemos que renunciar a carreras al aeropuerto a las 3 de la mañana, ¿no? O que sea en condiciones materiales muy ventajosas, es decir, que la gente que lo haga cobre mucho dinero y lo haga por poco tiempo, ¿no? ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso? ¿Estamos dispuestos a renunciar a que te recoja un Uber de la puerta de la discoteca a las 3 de la mañana? No sé si realmente lo estamos, ¿no? Entonces, esta es una discusión que me parece muy importante, pero que hay que hacer sin hipocresías, Te adelanto que no, porque todos nos acostumbramos enseguida y muy fácil a todo ese tipo de ventajas. Y es muy complicado, en cambio, renunciar a ellas. Sí, lo mismo con Amazon, ¿no? No nos importa realmente a qué hora se ha levantado el repartidor, lo que queremos es que el envío nos llegue lo antes posible, ¿no? No, y estás viendo el tracking, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto le queda, no? ¿Cómo es que no ha llegado todavía? Porque es un poco también, volviendo a lo que tú decías, de que no sé si tú también te haces, supongo que no, pero que a mí me resulta súper agobiante la gente que se está examinando cómo ha dormido, ¿no? Con el Apple Watch y todo. Es que el Apple Watch me parece un concepto que lo veo muy extendido y no lo acabo de... O sea, me cuesta muchísimo. Igual que te decía que los retiros de curas de sueño me parecían apocalípticos, esto que comentas me parece horroroso. O sea, de nuevo, ¿por qué aumentarías tu capacidad de sentir ansiedad por tu falta de sueño, ¿no? O sea, precisamente una de las pocas cosas que me tranquiliza muchas veces es, sintiendo que he dormido poco, no saber si han sido 5 horas o 4, ¿no? Y poder convencerme a mí mismo de que en realidad no estoy tan cansado como probablemente estoy, ¿no? No quieres el dato tal cual de cuánto tiempo has dormido cada mañana, ¿no? El reporte te resulta todavía más agobiante, ¿no? Sí, sobre todo cuando eres consciente del efecto muy negativo que tiene la falta de sueño sobre tu salud, ¿no? O sea, al fin y al cabo estás llevando las cuentas de cuánto estás destruyendo tu propia salud, cuánto estás acortando tu expectativa de vida y estás llevando la cuenta diaria, ¿no? De la propia destrucción de tu organismo, ¿no? O sea, ¿quién querría hacer eso? Es como si pudieras saber cuándo te vas a morir, ¿lo querrías? Pues claro que no. O sea, ¿quién podría vivir sabiendo en qué momento va a morirse, ¿no?
Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust y te lo he adaptado un poco también temática de mal durmiente, que me parece interesante y te quiero hacer alguna pregunta de estas, ¿vale? Adelante. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Supongo que lo lógico sería responder una noche de 9 horas dormidas plenamente. Pero bueno, supongo que sería un día en el que haya dormido muy bien y que pase pues muchas horas con mi mujer y con mi hija y que también tenga tiempo para escribir un rato y para leer un rato. ¿Tienes detectada ya esas horas que a ti te van bien para dormir o para ser medianamente funcional? Ya no por aspirar a lo otro. Si tienes identificado, dices 8 horas, yo con 6 horas puedo funcionar bien o... Yo pensaba que con 6 horas más o menos podía desarrollar una jornada de trabajo bastante decente, pero uno de los libros que leí para preparar argumentaba de una manera muy persuasiva que eso es un autoengaño, que no es muy, muy, muy raro el ser humano que realmente necesita dormir menos de 8 horas por noche y que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos que no necesitamos más de 5 horas o lo que sea. Yo había leído alguna vez, cuando estaba en la universidad, además circulaba esa especie de leyenda urbana, ¿no? De los grandes tótems de la banca de inversión, de gente interesante o potente o grandes CEOs, ¿no? Que hablaban de los ciclos de sueño y decían que hay esas personalidades, ¿no? Que lo que conseguían era... engañar al cuerpo durmiendo ciclos, ¿no? Entonces, sí que hay un meme por ahí, por ejemplo, también, que hace poco lo vi, me acordé de ti, que era, como decía, duermo 8 horas y estás lozano y bien, duermes 7 horas, te encuentras fatal, y duermes 3 horas y sin embargo estás bien, ¿no? Entonces, hace un poco alusión a eso, ¿no? A veces que habrá a lo mejor personas que encuentran que dormir 3 horas, a lo mejor por los ciclos o todas esas cosas, les resulta más reparador que dormir a lo mejor 7. Sí. No sé si está en leyenda urbana. Sí, dos cosas que señalar. Hay muchas leyendas de estas, ¿no? A mí me ha fascinado, tú comentas lo de gente, digamos, titanes de industria. A mí la primera que escuché era la de Franklin Roosevelt, ¿no? El presidente estadounidense que digamos, vivía pues con siestas cortas, ¿no? Pero muchas a lo largo del día. Y este era su ritmo de trabajo y hombre, pues con uno de los hombres que ganó la Segunda Guerra Mundial, pues cómo le vas a disputar que efectivamente consiguió resultados, ¿no? Churchill también era de dormir hasta tarde y luego se despertaba y tomaba un desayuno como pantagruélico y también... Y siestas también fuertes. Claro, también tenía tanto alcohol en el cuerpo que no sé. Claro, eso condiciona mucho. Pero claro, yo creo que hay uno de los autoengaños que nos hacemos aquí es que solo lo medimos por cómo nos sentimos al día siguiente, ¿no? No estamos pensando tanto en el efecto acumulado en nuestra salud, cuando, digamos, los que señalan los efectos negativos sobre nuestra salud de la falta de sueño no es tanto un día concreto, sino que a la larga vas a destruir tu sistema inmunitario, vas a ser más propenso a desarrollar enfermedades como el cáncer, o sea... Este es el verdadero problema, que tú sí puedes vivir, y mucha gente realmente vive muy privada de sueño durante un par de décadas o 3 o 4 de su vida, ¿no? Pero lo que tienes que fijarte es en el efecto acumulado, ¿no? En el hecho de que a lo mejor pues morirás a los 75 en vez de a los 98, ¿no? Y eso, cuando lo piensas así, pues creo que el autoengaño es más difícil de sostener. Un rasgo que no soportes de ti mismo. Soy muy impaciente y a veces también puedo ser poco generoso. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Aquí creo que lo más ético, lo que, digamos, respondería intuitivamente sería la crueldad. Pero como no veo tantos ejemplos de crueldad en el día a día, algo que me frustra, digamos, de manera un poco más habitual es la necedad. Que me cuesta definirla, ¿no? A todos nos costaría definirlo, pero la encuentras más que la crueldad. Pero cuando la encuentras puede ser muy frustrante. ¿Y la crueldad no te la encuentras? Yo sí, más que crueldad, a lo mejor quizá mezquindad, ¿no? Esa crueldad más a veces en pequeños gestos, en cosas micro que dices, si eres así en esto,
cómo no serás en el resto de cuestiones, ¿no? Y te digo, en una contestación en Twitter, en cómo te comportas a lo mejor con una persona en un cargo inferior a ti, ¿no? En el trabajo, en una reunión. Sí. Es verdad que si metemos en la conversación el mundo de las redes sociales, pues sí creo que el ratio de crueldades diarias se dispara, ¿no? Eso desde luego. Más allá de eso, sí, es verdad que hay, digamos, humillaciones diarias en el mundo del trabajo. Yo no las suelo ver tanto. Es verdad, por ejemplo, odio al profesor que humilla a estudiantes en clase, ¿no? Digamos, cuando intento pensar en el tipo de profesor que quiero ser o que... Sí, porque tú has sido profesor, claro. Sí, bueno, Claro. y lo sigo Soy. siendo, ¿no? Pero cuando intentas plantearte qué tipo de profesor quieres ser o qué cosas podrías hacer mejor o peor, de verdad no creo que haya peor profesor que el que humilla a algún estudiante, pues, digamos, diciendo que no sabe nada o diciendo que alguna respuesta que ha aportado es una tontería o lo que sea. Ese desequilibrio de poder, que creo que también está muy ligado a cierto tipo de profesor, Sí. quizás más antiguo, me resulta insoportable. Me estoy acordando del padre Ortega, que un profesor que tuve yo, que me encantaba, un profesor magnífico de historia, que el segundo día de clase que tuve con él, el segundo día, yo estaba distraidísimo pensando en mis cosas y me pregunta algo, no sé por qué, me preguntó por de repente me envió por sorpresa y yo no sé por qué respondí la batalla de Trafalgar, me acuerdo. Y de repente el profesor, nunca olvidaré, empieza a olfatear, mira en derredor a toda la clase, dice, ¿lo leéis todos? Y yo, no sé lo que era, y me decía, esto apesta a ignorancia. Eso es una crueldad ya organizada. Sobreactuada. Sí. Pero es crueldad de stand-up, casi. Sí, pero te juro, y luego, eso fue el segundo día de clase, y luego se convirtió en mi profesor favorito y yo creo que casi en uno de sus alumnos favoritos yo. Pero en ese momento, o sea, es que imagino cómo se te hunde el alma en el momento en el que escuchas eso. Te pondrías como un tomate, vamos. Eso es como el que entra el primer día en la cárcel y le dicen algo y ya te humillan y ya tienes una polva toda la vida, ¿no? Es difícil salir de esa. Pero me pareció tan gracioso, tan ingenioso, que esa crueldad se la perdono. Pero estoy de acuerdo contigo que la crueldad en los profesores me parece además esos ejercicios de lo que nunca puedes llegar a ser, ¿no? O sea, tu cargo nunca puede ir con eso. Tú no puedes llevar nunca a ridiculizar a un alumno o ser cruel con él. Le parece lo peor, ¿no? Sí. También es bidireccional, ¿eh? O sea, en el sentido de también hay una crueldad muy fuerte de estudiantes hacia ciertos profesores. Sí, y por supuesto. También, sobre todo ya en, digamos, la etapa más oscura de la adolescencia, ¿no? Cuando sobre todo todos los chicos están intentando demostrar a los otros chicos y a las chicas que son los más malotes o lo que sea, sobre todo cuando perciben un profesor pues de un carácter menos fuerte o algo más, digamos, menos combativo, hasta qué punto pueden también, por supuesto, humillarlo. Y eso siempre me ha parecido. Recuerdo en el colegio, ahora que comentabas tu anécdota, yo recuerdo un profesor sustituto de filosofía que tuvimos un año cuando tendríamos a lo mejor 15 años, que era un tipo, o sea, te daban ganas de abrazarle, ¿no? Hablaba muy bajito, era bastante joven, creo que era su primer trabajo después de la carrera, y que además le gustaba pues leernos fragmentos de Dante y tal. ¿Cómo reaccionamos todos? Pues hablando todo el rato en clase, sin hacerle ni caso, y nunca olvidaré un momento de mirar hacia donde él estaba y ver que estaba mirando por la ventana con los ojos arrasados, ¿sabes? Y como la primera conciencia que tienes de... ¿no? Sí, pero de decir, joder, le hemos hecho daño a este claro. Pobre tío. ¿Y quién nos ha hecho? Solo nos ha intentado leer, solo ha intentado darnos clase, que es lo que su contrato dice que claro. tiene que hacer, ¿no? Lo que ocurre es que a veces con los niños, y también con los niños más pequeños, a veces son crueles porque necesitan explorar hasta qué punto está aceptado socialmente algo o no, ¿no? O sea, descubren las reacciones de las personas haciendo eso, ¿no? A veces en el patio, ¿no? Diciendo algo que no sabes hasta que dices, eso ha dolido. Entonces ya tú tienes que tener mecanismos para decir, no, por ahí no puedo seguir, ¿no? Creo que tienes una imagen un poco más benévola de la que tengo yo, sí, de la crueldad del niño. Sí, pero yo creo que eso, que el problema es cuando a veces no sabes parar, ¿no? O sea, que cuando ya eres adolescente, ya tienes ciertas responsabilidades y sigues
y te gusta ir haciendo daño y lo que tú dices, tienes que demostrar a los demás y tú incluso actuar, ¿no? Y ser más tal. Sí. Yo creo Por que... ejemplo, los niños con 5 años o 7 años no son crueles porque sí, ¿no? O sea, yo creo que hay algo ahí de exploración también. Hay de exploración, pero también hay un cierto... Hay una cosa animal de disfrutar del poder, ¿no? Y del poder sobre otra cosa, ¿no? Que en estos casos es sobre el otro, ¿no? No sé si viste la peli esta de La cinta blanca, me parece que es. La de Haneke. Sí. Que es precisamente de estos niños extraordinariamente crueles, ¿no? También como una metáfora, digamos, de la Alemania de la época. Pero sí que creo que la crueldad de los niños puede llegar a ser extraordinaria. Y creo que no es solo ligada a la búsqueda de límites o al proceso de aprendizaje de esos límites, sino a su incapacidad de sentir empatía con el otro, que sí que creo que eso es una virtud civilizatoria que vas descubriendo a medida que te vas formando, ¿no? La capacidad de empatizar con el sufrimiento del otro. Hay casi una cosa de cachorros que están luchando entre sí y que no les preocupa tanto el daño que le vayan a hacer al otro como la primacía que le otorgue en el grupo. También como manera de defenderse a uno mismo, ¿no? En este sentido, no sé... Creo que una de las cosas que más me dolería sería si algún día la profesora del colegio de mi hija, o si tenemos más hijos en el futuro, pues de mis hijos, me dijera que algún hijo mío está humillando a alguien en el colegio. O sea, eso me hierve la sangre solo pensándolo, ¿sabes? Y además esto es curioso porque lo he pensado, aquí lo he dicho alguna vez, que cuando yo hablo con amigos que son padres o lo nota, o sea, en las conversaciones normales, todo el mundo está preocupado porque su hijo sea el acosado, pero nadie piensa que su hijo puede ser el bully, ¿no? El abusón. Sí. Y eso no está en nuestra cabeza, no está entre tus parámetros de que pueda suceder. Y tiene que haber. Desde luego. Tiene que haber hijos malos, ¿no? Y eso no preocupa. Preocupa más que tu hijo no sufra, ¿no? Evitar eso. Pero ser el que provoca el sufrimiento de los demás, ese descubrimiento o ese miedo que no todos tenemos ahí metidos, eso sí que es duro. Sí. Lo más loco / absurdo que has probado para lograr conciliar el sueño. Te hablo ya de máquinas de sonidos, una almohada rara, un truco que leíste en algún sitio. Esto no sé si cuenta como loco, pero yo hice el bachillerato en un internado en Estados Unidos cuando no conseguía dormirme muchas noches, y las noches que no había, comento en el libro, ¿no? Que generalmente las noches en el internado eran muy activas, pues porque ahí no dormía ni Dios. O sea, claro. Pero porque mucha gente pues se juntaba en habitaciones para ver episodios de Los Soprano o salía al bosque cercano a fumar o lo que fuera, ¿no? O los que tenían novia pues se iban al dormitorio de las chicas a... Me está dando mucha envidia este internado de repente, viendo todos los capítulos de Los Soprano, en un bosque, fumando, tal. Sí, pero las noches que eran más tranquilas y yo aún así pues no me dormía y no tenía nada con lo que entretener las horas de la vigilia, me iba a correr y corría como una especie de demente o como un criminal o lo que sea. Iba además con la capucha subida, que pienso que, claro, cualquier vecino con una pistola en casa que me hubiera visto pasando corriendo por las calles oscuras me habría pegado un tiro, ¿no? Pero además corría durante mucho tiempo y además por toda la zona del internado, que también era una zona residencial, o sea, había casas cerca y tal. La soledad del corredor de fondo. Sí, claro. pero además estaba muy mal iluminado. No recuerdo muy bien por qué, pero o sea, había pocas farolas, entonces muchas veces estaba corriendo en la oscuridad y ahora es de esto que de vez en cuando, en la vigilia, muchas veces me acuerdo de esto y digo, ¿pero qué clase de demente se pone a correr a las 2 de la mañana en la oscuridad, sin ningún tipo de iluminación? ¿Cómo sabía dónde estaba yendo? ¿Cómo no me perdí más a menudo, no? Eras como un murciélago, ya te sabías mover en la oscuridad con el sonido de tus pasos, ¿no? Sí, quizás. Desarrollas esa capacidad para... Prefiero esa explicación, sí. Un lugar en el que durmieras muy, muy bien. Que tengas a lo mejor un viaje, a lo mejor una época de tu vida o un hotel concreto que te levantaras y dijeras, ¡buah,
¿qué acaba de suceder? Y lo quiero replicar, ¿no? Eso pasa en un capítulo de Friends, que se quedan dormidos sin darse cuenta Chandler y Joey uno con el otro, ¿no? No, Ross y Joey. Ross y Joey, perdona. Sí. Se quedan dormidos, uno sobre el regazo del otro, y es la mejor siesta de sus vidas, ¿no? Sí. Entonces ya no pueden replicarla cada uno por su cuenta. Pues fíjate, yo duermo bien en los viajes, ahora que lo pienso, y sobre todo 2 viajes en concreto que son de los más largos que he hecho. Uno que fue después de la carrera, con un par de amigos pues cruzamos Estados Unidos, ¿no? Desde el este hasta California. Y recuerdo en ese viaje que muchas veces pues en los moteles donde nos quedábamos y tal pues compartíamos, o sea, estábamos 2 por cama muchas veces. Recuerdo que sorprendentemente las condiciones eran muy desfavorables, pero yo descansaba muy bien, ¿no? Y eso que venía de hacer muy poco ejercicio, porque muchos días estábamos todo el día en el coche. Y luego también un viaje que hice con mi mejor amigo por Argentina, un mes de agosto. También recuerdo que dormía sorprendentemente bien, a pesar de que buena parte de los sueños los hacíamos en estos autobuses nocturnos, porque claro, las distancias eran enormes, ¿no? Y dormíamos en el autobús incomodísimo. Y sin embargo, recuerdo siempre estar descansado durante esos viajes, ¿no? Yo en los aviones duermo fenomenal, por ejemplo. De hecho, como estoy siempre tan agobiado, porque a lo mejor me he quedado dormido y siempre pienso que lo voy a perder. Siempre estoy obsesionado con que voy a perder el avión. No he perdido ningún avión, pero siempre estoy pensando que lo voy a perder. Y la ansiedad que te produce el tener que llegar pronto, el hacer todo bien, el tal, el que no te hayas dejado el DNI, el cosas así. Cuando llego al asiento, me siento, por fin ya, me da una bajada de tensión tremenda y me quedo frito, ¿eh? Joder, qué envidia. Sí. A mí eso tengo la misma ansiedad que comentas, pero no la consigo traducir en sueño en el avión. Y lo que comentas de este viaje, ¿qué fue lo que más te gustó de este viaje por Estados Unidos o que lo recuerdes de forma especial? Bueno, mucho. Fue un viaje muy... No sé si fue tanto iniciático, pero sí fue un viaje muy bonito y muy también de cierre de etapa. Porque, o sea, yo hice los 2 años de bachillerato y luego la carrera en Estados Unidos y ya sabía en aquel momento que iba a ir para el máster y el doctorado a Reino Unido. Así que simbólicamente fue como un cierre de mi etapa americana. Pero también un cierre en el que vi mucho más de Estados Unidos de lo que había visto hasta entonces. Lo hacía con mis mejores amigos de la carrera. Fue un viaje que nos unió mucho. Y fíjate, si me preguntas qué se me queda especialmente, recuerdo un momento en el que estábamos cruzando por Colorado y nos detuvimos, no sé por qué, quizás porque queríamos estirar las piernas o queríamos tomar un café o lo que sea, en un pueblecito que se llamaba Eagle, ¿no? Águila, Eagle, Colorado. Y era un pueblecito que estaba, creo que había un riachuelo que pasaba por ahí, estaba cerca de las montañas y tal. Y recuerdo tener como esta especie de epifanía de si en algún momento la vida se me va a la mierda, si en algún momento todo se destruye y no me queda nada, vendré a Eagle, Colorado, y reharé aquí mi vida, ¿no? De la idea de este sería el lugar en el que intentaría reconstruirme después de una gran catástrofe, ¿no? También con cierta imagen, ¿no? Pues del regreso a un mundo no rural, pero sí mucho más apartado de las grandes ciudades. Y fíjate que han pasado años, pero sigo acordándome de ese momento en Eagle, Colorado. Es curioso, porque Colorado atrae a mucha gente que tú dices, ¿no? Si algún día mi vida ya descarrila, me vendría a Colorado. Hay mucha gente que va a Colorado por eso. Es famoso por... Hay mucha naturaleza también. Claro, debe haber algo ahí y que muchas comunidades de estas casi neo-hippies o pueblos un poco medio abandonados y que los han vuelto ahora a tener vida, y hay mucha historia de estas en Colorado. Sí, vamos, tiene sentido. La comuna neo-hippie no me la plantearía tanto, pero sí, supongo que el ideal de ir a un lugar más apartado del mundo, pero convenientemente apartado, ¿no? Porque Denver, ¿no? Es una gran ciudad, claro. Con lo cual pues tampoco estás tan lejos de la civilización, justo. Sí. Yo también hice un viaje por Estados Unidos que tengo mucho cariño, también un poco como dices tú, de cierre de etapa o apertura de otra, por todo California, desde abajo, desde arriba hasta poco a poco fue abajo. Me hace mucha gracia ahora pensarlo porque te das cuenta cómo fue una frase que dice Houellebecq, ¿no? De los edificios. Dice, los edificios ahora no envejecen, se degradan, ¿no? Pues ese viaje fue así. No, el viaje no fue empeorando, sino el viaje no fue cambiando, sino fue degradando, ¿no? Empezamos en San Francisco muy bien, en un hotel maravilloso,
pasábamos luego hasta, o sea, fuimos poco a poco hasta llegar a Los Ángeles y Las Vegas. Y poco a poco fue como se nos iba quedando sin dinero, ¿no? Entonces fue cada encima vez... llegar a Las Vegas sin dinero es Claro, lo claro, peor entonces, que podemos hacer. teníamos ahí como diciendo, hay que reservar algo para Las Vegas, entonces fue como casi al final en moteles de cadáver en la piscina, ¿no? Flotando. Poco a poco la degradación absoluta del viaje. Sí, pero que también, digamos, luego cuando lo recuerdas, pues Claro, lo asocias a mis viajes peligrosos en la Sí, juventud. sí. ¿no? Además, cometimos la estupidez de hacer un viaje en coche y decidir, o no decidir precisamente, alquilar un coche al llegar. No lo hicimos antes y lo hicimos al llegar. Entonces, claro, no había coches grandes, entonces éramos 5 chicos, 5 más, no precisamente pequeños los 5, en un coche diminuto ahí con nuestra maleta. Cada vez hicimos una foto para saber cómo iba perfectamente las maletas, porque si no, no había forma de encajarlas. Sí, Como sí. una familia, digamos, de los años del desarrollismo en el 600, ¿no? Exacto. Que metían a 7 hijos y a los 2 padres en estos Exacto. coches que hoy nos parecen casi de micro machines, ¿no? Y, por ejemplo, ¿evitas algo de comer o cenar, aparte de la cafeína, que ya dices que te has quitado, que no sé cómo puedes vivir? Bueno, me he quitado parcialmente, ¿eh? O sea, yo es que antes también, porque era bastante imbécil, me tomaba un par de cafés también por la tarde. Y eso es de lo que me he quitado. Es decir, me he quitado de cafés más allá de la mañana. O sea que me encantaría decir que he desterrado la cafeína de mi vida, pero es parcial, sí. Me gusta una frase que dicen en Coffee and Cigarettes, la película esta de Paul Auster, que dice, un personaje dice, me gusta tomar café después de cenar para que mis sueños sean más rápidos. Eso me gustaba. ¿Y algo te funciona especialmente bien para dormir de comer o de cenar o de algo? O sea, hay gente que, por ejemplo, hay muchas manías de estos. He leído mucha gente que no toma nada lácteo por la noche porque le da pesadillas. Y eso lo hacía mi tío y luego se lo he visto a mucha gente que me ha dicho lo mismo. Pues fíjate, no había probado eso. Claro, si hubiera encontrado algo que funcionara, pues no habría llegado a escribir este libro, ¿no? No, por mi parte no he encontrado ninguna solución mágica. Incluso dentro de estos juegos que uno hace consigo mismo, siempre empiezo pensando que tengo que cenar ligero y algo, como dices, por mucho, evitar queso, evitar cosas que sepa que puedan dar una digestión un poco más pesada. Pero luego, a medida que estoy cenando, me entra la ansiedad de es que igual luego me despierto a las 2 de la mañana con hambre. Así que entonces empiezo a comer más y al final acabo teniendo una digestión más pesada. Fíjate, ahora que pienso, sí que no sé si me funciona bien, pero nunca lamento las veces que al final enciendo el Flexo y me pongo a leer. Es verdad que es un tipo de lectura muy particular, pues porque también eres consciente de que cuanto más tiempo pases leyendo, menos estás durmiendo. Pero nunca lo lamento. Y a veces incluso lamento haber aguantado tanto en la cama sin haberme puesto a leer una vez, pues que no llegó el sueño de inmediato. Pues me viene perfecto con mi siguiente pregunta, que era justo, la tengo debajo, que era la de que lo bueno de dormir poco es que lees mucho y ese Flexo que antes eran Mortadelo y Asterix ahora son libros quizás más sesudos o más divertidos. Y era preguntarte por los últimos libros que te hayan deslumbrado, que te hayan gustado mucho o que te hayan acompañado en esas horas y que tengas especial cariño, porque además sí que desarrollas, ¿no? Una especial querencia por esos libros, ¿no? Que son tus compañeros de angustias y a lo mejor te distraen o te alivian un poco de estar dándole vueltas. Pues mira, o sea, libros que me han deslumbrado recientemente, pues habría muchos, ¿no? A priori pienso en el regreso del hipster o la muerte del hipster de Daniel Gascón, que el problema es que, claro, me puse a leerlo por la noche y, claro, es tan divertido que es que estaba, ¿sabes?, riéndome a las 3 de la mañana como un lunático, ¿no? Pero los que para mí son más especiales, yo la etapa que creo que peor he dormido de mi vida, y en el libro lo comento, es los 2 años que estuve de profesor en Manchester, en Inglaterra. Y por varias razones dormía fatal y además era un contexto bastante angustioso. Y recuerdo mucho los libros que leí entonces. Leí mucho de David Lodge, leí de Kingsley Amis, de Martin Amis. Fue el momento en el que me aficioné mucho a Kazuo Ishiguro y sobre todo Nunca me abandones. Es el libro que más asocio con esa época y que más compañía me guardó. Me
me sigue conmoviendo mucho ese libro cuando lo recuerdo. Y también fue entonces cuando leí Pastoral Americana de Philip Roth, que también es un libro terrible, o sea, desde luego no es algo que te ofrezca consuelo en la vigilia, pero recuerdo esas noches como muy, muy intensas. Diría que esos son los libros que más asocio con compañías de la vigilia. Sí. Sí. También, fíjate, de una etapa anterior, en el doctorado, recuerdo la lectura del Día del Watusi, del Batusi. De Casabella. El de Casabella. Una maravilla de libro. Y también deslumbrante. Aunque me parece que es mejor, por un lado, El Triunfo, ¿no? Su primer gran libro, que es mucho menos ambicioso, pero yo creo que más eficaz. Y también el último, el de Lo que sé de los vampiros. Creo que esos dos son mejores libros en sí mismos, pero deslumbrante. O sea, recuerdo el Día del Batusi de no poder parar de leer. El Día del Batusi es una maravilla. Y luego también estaba El secreto de las fiestas, también un enano en Las Vegas, también. Casabella era un tipo superior. La sensación de estar leyendo a alguien con un talento desbordante continuamente. Sí, sí. Y luego, justo ahora que comentas lo de Martin Amis y Kingsley Amis, yo precisamente estos días estaba leyendo, y también a Daniel Gascon, Hitch 22, el libro, sus memorias, que cuenta muchas historias con Martin Amis y con Kingsley Amis y sus caracteres tan particulares, y que esa amistad que tenían con Hitchens, y que lo había leído en su día y ahora lo he vuelto a leer, y fíjate que no me acordaba de nada y me ha gustado mucho más que en esa época. Quizá... y eso está traducido por Daniel Gascon. Sí. Bueno, es un personaje. En realidad todos son personajes, ¿no? Hitchens y los Amis son. O sea, quieres leer mucho más acerca de ellos y de ellos también, ¿no? Un talento que te gustaría haber tenido, aparte de la capacidad de dormir. Bueno, si me quitas eso, pues realmente ya todo parece menor, ¿no? Pero me habría encantado ser mejor deportista, ya fuera en fútbol o en básquet. Eso es algo que se me quedará siempre, no haber sido. Sí. Y haberte podido convertir en Otelo Hunter, tal vez. Oye. Un artículo que escribiste sobre tu... Joder, creo que eres la única persona en el mundo que leyó ese artículo. Fíjate que a veces me acuerdo de ese artículo de decir, yo ya no me atrevería a escribir esto. O sea, cómo se nota la inconsciencia de la juventud, de en qué momento pues mira, decidí que esto merecía una columna, ¿no? Te diré que te he leído bastante. Y ese consideraría que es de mis favoritos tuyos. Porque a veces es lo que tú dices, esa inconsciencia de... O lo que haces en tu libro, que te lo comentaba fuera de micro, de contar cosas tuyas personales que a lo mejor a ti te parecen tonterías o absurdas o que no vienen a cuento, pero sin embargo te muestras vulnerable o cuentas cosas personales, lo que tú decías de estar con la bandeja cenando viendo un partido de baloncesto y te aparecía Otelo Hunter continuamente, pues sí, a lo mejor parece algo más tonto o más absurdo, y sin embargo a mí me encantó leer ese artículo, porque quizá estoy más acostumbrado a leer un David Jiménez Torres más académico, más profundo, más otros temas, y verte en ese ambiente, en ese texto más relajado, me gustó mucho. Joder, pues te lo agradezco mucho, y esto también, otra vez, Jorge Bustos lo ha señalado algunas veces, de veces que yo que sé, que le felicitas por una columna de tema no estrictamente político, y él comenta así, en realidad no sé por qué escribimos tanto de política cuando los lectores suelen apreciar mucho cuando escribimos sobre temas más humanos, ¿no? Él tuvo esta columna cuando sucedió esta historia terrible, ¿no? De las niñas que fueron atropelladas en la puerta del colegio, y escribió una columna antológica sobre el tema, ¿no? Y que además se leyó mucho y merecía ser leída esa columna, ¿no? Y es verdad también, aquí es interesante la diferencia entre publicar en digital y en papel, ¿no? La columna esta sobre Otelo Hunter la publiqué en El Español, y ahora estoy en El Mundo, y quieras que no, yo soy consciente cuando pienso sobre qué escribir esta semana, no pierdo de vista que esto va a salir en la página 2 del Mundo, ¿no? Y que alguien que... Pensamos que la gente no lee el papel, es verdad que se lee papel mucho menos que hoy en día, pero se sigue leyendo el papel, y la idea de que alguien abra el periódico y lo primero que se encuentre vaya a ser la página de opinión,
siento que hay ciertas licencias personales que no me puedo permitir en esa página, en ese espacio, que sí piensas que te puedes permitir en lo digital, ¿no? Porque lo digital es mucho más fácil de desagregar del periódico en sí, ¿no? No tienes que pensar en el lugar que ocupa en la home del Español. Puedes pensar más en cómo se moverá en redes. Sí, etcétera, que era más, ¿no? lo tenemos asociado al blog, ¿no? Como algo más disperso, ¿no? Y menos de lo que tú dices, de una columna canónica en el periódico, la página 2, Sí. abriendo el periódico casi, ¿no? Sí, desde luego. También aquí, pues antes de que todo se moviera a un modelo de pago, ¿no? Era más fácil. Ahora, claro, si quieres que los lectores paguen por leerte, sientes que tienes que tener algo importante que decirles, ¿no? Y generalmente en nuestra cabeza lo importante suele ser lo político o lo histórico o lo más dramático, ¿no? Tienes que, digamos, ya tener un perfil muy claro para decantarte por lo más vital o lo más costumbrista en el modelo actual de columnismo, que casi todo es de pago. Mm. Una película también que hayas visto últimamente, que te haya... Es que en tu libro cuentas una historia con una película de terror de la que escapaste en el cine, que es algo que hay que hacer siempre. Las pelis de terror tampoco yo puedo con ellas. Si no, el asesino te mata. No. hay que huir, y tú fingiste una excusa rápida y escapaste de la sala de cine. Pero una película que... También, como te digo antes, lo del libro, que te haya acompañado, que te haya... A mí también de vez en cuando me gusta ver películas, como dice Garci, después de que se haya ido el camión de la basura. Uh-huh. Y ese momento de intimidad, de silencio, sientes simplemente que estás tú solamente despierto en el mundo. Me gusta ver alguna película, y si tenías alguna vista últimamente que te haya también, entre comillas, deslumbrado, te haya gustado. Vi una peli hace nada, diferente, ¿te suena? Es una peli española, creo que tiene el estatus de la primera peli de cine gay español. Creo que es del 50 y muchos o del 60 y pocos, es decir, no es nada explícito, pero tiene como el estatus de la primera película en la que queda muy claro que el protagonista siente atracción por otros hombres. Para mí era una película completamente desconocida, se la recomendó un amigo a mi mujer, la vimos supongo que sería en Flixolé. Y parte de lo deslumbrante era que no lo conocía para nada, ¿no? No es como ver por primera vez, como hice recientemente, Alemania Año Cero, ¿no? Que quedé deslumbrado, pero es un clásico. Yo sabía que iba a ser algo... O sea, ya esperaba, ¿no? Que me fuera a gustar. Mientras que esta tiene la cosa de la cosa inesperada, ¿no? Van pasando los minutos y dices, ¿pero qué es esta maravilla? ¿Cómo puede ser que no sea más conocida? Y si no la has visto, vamos, te la recomiendo, porque... Yo no he visto nada igual. No es que sea un género que depura especialmente bien, ¿no? O no es yo qué sé, como Toro Salvaje, ¿no? Que es la mejor peli de boxeo dentro de un género reconocible. Yo realmente no sé qué es esa película y, sin embargo, me pareció deslumbrante. Es que es verdad que hay ese tipo de películas en las que no se podía tocar ciertos temas y se hace igualmente, a lo mejor de forma más sutil, no sé si este caso es así, pero que el subtexto y todo eso es, claro, las piruetas narrativas que tienes que hacer o trucos para sugerir pero no mostrar, y eso es interesante. Por ejemplo, La soga de Hitchcock tienen esa tensión entre los otros protagonistas que yo no había para pensarlo, pero que luego cuando la vi más tarde dices, claro, es que estos dos chicos en el fondo se gustan, pero no se comenta, no se dice, no se habla, no se explicita. Entonces, claro, jugar con esa tensión y con la complicidad del espectador es muy delicado y muy sutil. Sí, aunque en este caso, ya te digo, la peli está diferente. Su cosa deslumbrante no es lo bien que hace esa tensión de lo que no se puede decir, ¿no? Sino muchas otras cosas, ¿no? Que tampoco desvelo para no destriparlo, pero bueno, a mí me deslumbró. Si me dices, si la pregunta es también, que es interesante, ¿no? ¿Cuál es la primera película que te deslumbró, ¿no? Sí, esa la hago mucho, la de... La primera película que fuiste a ver al cine 2 veces, que es de mis favoritas. Que es... Bueno, yo me temo que ahí la respuesta probablemente sería El Señor de los Anillos, ¿no? Pero también porque yo era muy, muy fan de Tolkien y, claro, cuando salieron las pelis, pues creo que fui a ver la primera, creo que 6 veces al cine. 6 veces al cine a ver El Señor de los Anillos. Sí. Y no exagero, ¿eh? O sea, incluso... O sea, recuerdo no decirlo mucho en el momento, porque ya me costaba ligar normalmente, como para encima confesar que había ido al cine 6 veces a ver esa peli, que ni siquiera me parecía tan buena. Era solo que
me gustaba tanto El Señor de los Anillos que Además, quería verla. Yo me acuerdo con mi primo mayor, que también era muy fan de El Señor de los Anillos, que alquilamos la primera película que hicieron, esa que era como medio dibujos animados, medio Sí, real, que era una sí, mezcla rarísima, un experimento extrañísimo. Y yo le decía, es que aquí hay una película. Y yo, fíjate, se me adelantó Peter Jackson, pero, no, pero Sí, sí. Fíjate, yo recuerdo mucho haber visto la adaptación esta de Bodas de Sangre que hace Saura, ¿no? Sí. Con baile y... O sea, que es como una adaptación muy, muy propia. Recuerdo verla en la carrera y quedar completamente deslumbrado. También por la creatividad, por la fuerza del baile. O sea, lo recuerdo muy nítidamente. el cine de Carlos Saura hay mucha gente que no lo conoce y sí que es verdad que es especial y Sí. distinto a todo, además. Sí, sí, desde luego. ¿Y cuál es tu favorito ¿Eres de los que considera que es mejor El Hobbit que El Señor de los Anillos y estas cosas? Tengo curiosidad. Yo no soy muy... He leído muchas cosas de Tolkien, pero no me entusiasma tanto esa literatura. Pero me gusta hablar con la gente muy apasionada sobre eso. Sí, yo ya soy menos apasionado de lo que una vez fui, pero el Silmarillion me parece un atentado a la memoria de Tolkien. O sea, ese libro no debería haberse publicado. Sí, que es el más raro, siempre se ha dicho y tal, el sí. más extraño. Y yo recuerdo, y yo me lo leí entero, pero recuerdo de esto de decir, joder, es que llevo 3 páginas de reyes elfos, o sea, solo de nombres, de Gondin, hijo de Gondol, hermano de Gandalf, o sea, una cosa insoportable. Luego, creo que El Hobbit es una obra mucho más redonda literariamente, que tiene el antihéroe, es muy ligera, es muy fácil de leer, es muy entretenida. Mientras que el proyecto literario del Señor de los Anillos es tan abrumador, es tan impresionante, que... O sea, los admiras ambos, pero por razones muy distintas. Es solo ¿no? pergeñar, ¿no? el Señor de los Anillos, ¿no? La estructura, como tú dices, de las hermanas Bronte, ¿no? El pensar toda esa obra tan faraónica, ¿no? Sí, es como, yo qué sé, Don DeLillo, esta de Underworld, ¿no? De Submundo, supongo que se tradujo aquí. O sea, que es este proyecto tan enorme, tan extraordinario, que incluso si no estás sintiendo tanto placer en la lectura, estás abrumado por la inteligencia y por la ambición, ¿no? Sí, sí. Y eso, incluso cuando eres niño, lo notas con El Señor de los Anillos, ¿no? De ¿qué son todas estos personajes y estas vidas inventadas, ¿no? Que es esta enorme épica que se desarrolla. Otro mundo que se ha creado. Sí. Claro. Pero es verdad que la experiencia de lectura del Hobbit es mucho más agradable, ¿no? Y que se nota, ahí también hay una gran mano literaria, ¿no? De ser capaz de crear una historia tan bien armada, ¿no? Y para acabar, te quería preguntar por tu frase o el lema favorito de Mal Durmiente, porque en el libro es verdad que hay unas cuantas, ¿no? Y te sirven como también a veces hilo conductor, ¿no? Para hablar de ciertos temas. Y es verdad como además en la historia se va... Hay una del Quijote que me gusta mucho, que es la de... que era la de que el sueño es balanza y peso que iguala al pastor y al rey y al simple con el discreto. Esa me gustó mucho, te la leí en el libro. Sí, la dice Sancho, sí. Que es el libro, ese concepto de que el sueño al final, todos vamos a dormir, todos vamos a la cama, todos nos metemos en la cama, ¿no? Ese ejercicio es igual a todo, ¿no? Al rey y al campesino, ¿no? Entonces me gustaba. Y si tú tienes alguna... Bueno, me cuesta elegir una porque o varias, hay muchas. Sí, me gusta mucho la de Marina Benjamin, 2 de Marina Benjamin, que dice que cuando no puedes dormir te enamoras del sueño. Y eso, al menos para mí, fue incluso muy iluminador del camino que podía seguir en el libro, ¿no? De esta idea de la relación del deseo del sueño. También con una manera de seguir experiencias subjetivas, y no tanto pues una cosa constatable de falta de horas de sueño, ¿no? Y también dice esto de que el insomnio hace una isla de ti, ¿no? Y que también engarza con una experiencia que me interesa mucho, que es la de la soledad del mal durmiente, que es una soledad completamente paradójica, ¿no? Porque sí que te sientes muy solo en la vigilia, pero no solo muchas veces tienes un cuerpo literalmente al lado, ¿no? de tu pareja, sino que encima sabes que en ese momento hay millones de personas que también están pasando la vigilia, están pasando por lo mismo que tú, ¿no? Y luego me gusta un poco esta expresión de frustración del Lazarillo,
cuando está hablando de su primera noche con el escudero y suelta lo de más maldito el sueño que yo dormí. Y eso siento que es es una expresión tan natural, esta cosa maravillosa que tiene el Lazarillo, ¿no? De que nos parece humano y actual, incluso hoy en día, viniendo de un mundo tan distinto, ¿no? Sentir que una persona hoy en día podría decir eso de sí, ¿no? Yo me acosté a una buena hora, yo cené ligero, leí un poco de un libro antes de irme a dormir, no miré el móvil y tal. Más maldito el sueño que yo dormí. Y esa frustración me gusta mucho. Y si puedo meter una última, claro. También me gusta mucho el verso este de Wordsworth, del soneto que dedica al sueño, en el que dice, sin ti, ¿qué hay de las riquezas del día? ¿No? ¿O qué queda de las riquezas del día? Y esto es algo que ahora recuerdo mucho cuando estoy por la mañana cansado yendo por el segundo café o lo que sea, de decir, ay, sin el sueño, ¿qué queda de la riqueza de este día? ¿No? La de que comentas de La isla, ¿no? De Marina Benjamin, esa también la adapta Nick Hornby en uno de sus libros, el de All About the Boy, que cuenta, dice, el Hugh Grant, luego la película, que hace como de hombre inmaduro, ¿no? Y le dicen que cada hombre es un poco una isla, ¿no? Por esto, ¿no? ¿Cómo es la frase que tú decías? La de... el insomnio hace una isla de ti. Pues eso dice como que cada persona es una isla. Decía, yo al menos quiero ser Bloody Ibiza, decía. Me gustaba. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí. Yo en el libro comento que es más bien como ser Tom Hanks en Náufrago. Y lo que pasa es que el Wilson que tienes al lado, el problema es que no le puedes hablar, ¿no? O sea, lo que le servía a Tom Hanks es que podía hablarle a Wilson como si fuera un ser normal, ¿no? Mientras, claro, si te pones a hablar a tu pareja, pues la vas a despertar, ¿no? Con lo cual... Hace poco, por ejemplo, volví a ver esa película, la de Náufrago, de casualidad, y me gustó mucho porque, sobre todo, que no me había dado cuenta en su día cuando la vi más en Estados Unidos cuando era pequeño, y me gusta mucho que la película avanza después y cuenta mucho cómo se incorpora esa persona a la vida normal. Y hay un momento en el que me gusta mucho, en el que él, todo el mundo le recibe y le felicita, ¿no? Después de estar ahí en su periplo de náufrago, y vuelve a hacer una fiesta en el hotel. Entonces él se queda solo después, todo el mundo se va. Y él ve de repente las patas de cangrejo y todo esto que tanto le había costado a él, y se empieza a dar una vuelta y verlo todo, lo que él sufría tanto por conseguir, lo ve tan fácil, tan al alcance de la mano en el buffet, y luego lo de la linterna, de que no puede dormir a oscuras, y todo se está con la linterna encendiéndosela sin parar. Sí, esto de que también vuelve a lo que comentábamos al principio de todo, ¿no? De el choque de la abundancia de algo cuando has estado privado de ella, ¿no? Que puede ser del sueño o de la comida o lo que sea. Pues David, me lo he pasado fenomenal charlando contigo sobre el mal dormir y otras historias. El libro es del asteroide, que ha ganado además el primer premio de no ficción de libros del asteroide. Sí, que te felicito, es un muy buen libro, y que a la gente que tenga curiosidad por esto, que somos todos, le descubrirá mucho aquí. Pues muchísimas gracias y vamos, me lo he pasado muy bien.